Vamos a continuar hoy con el estudio a los romanos y vamos a ver si avanzamos hoy entonces con respecto a Romanos. A ver, yo creo que estamos un poquito más atrás. 13:6, 13:8, ¿quién da más? 13:8. 8. 13:8. Creo que 13:8. 13:8. Se vio el bloque de 13, 6, 7 y 8. sí, es correcto, hermano Gerson, es correcto. O sea, aquí donde estoy parado, estamos en este bloque que dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Entienden? No compartimos pantalla, hermano. Sí, todavía no, señora. Todavía no estoy compartiendo pantalla. Ya vamos a hacerlo. Vale. Entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí exactamente quedamos. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, entonces creo que alcanzamos a decir que las deudas a las que el apóstol se está refiriendo no tienen nada que ver con lo que usted le debe al banco, o con lo que usted le debe al tendero, o con lo que usted le debe al carnicero, o con lo que de pronto le debe a alguna persona en particular. Está hablando de dos clases de deudas. Primero, verso 7, pagad a todo lo que debáis. Entonces, si es al tributo, páguele al tributo. Si es al impuesto, páguele al impuesto. Si es que debe respeto, pague respeto y pague la honra a quien deba darle honra. Esa es la primera deuda, o sea, esa es una deuda que ya tenemos. Y la segunda deuda es la deuda del amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, como se darán cuenta, no está hablando de las deudas cotidianas que tenemos, de la leche, de los huevos y del pan, sino que hay unas obligaciones que tenemos. Unas son tributarias y otras son de honor. Entonces dice, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Creo que esto se lo debo yo a toda persona. Toda persona me merece respeto y toda persona me merece una honra, porque toda persona tiene su propia honra y yo debo honrar a esa persona en la honra que ella tiene. Entonces, esa es una deuda que todos tenemos y que todos debemos pagar a diario, a diario. Y la otra es que yo debo amar a todos, a amigos y a enemigos. Incluso entendiendo lo que Jesús dijera, Él nos manda a amar más a nuestros enemigos que a nuestros amigos. Entonces, más yo os digo, amad a vuestros enemigos. Así que es importante que entendamos esta regla apostólica y esta norma de la vida cristiana. Recuerden que recién pasamos el capítulo 12, en la que Pablo está interesado en enseñarle vida cristiana a una iglesia que está compuesta de judíos y gentiles y que son de una u otra manera
neófitos o nuevos en el Evangelio y que tienen que confrontar y vivir una vida cristiana obviamente diferente a las costumbres que tanto judíos como gentiles traían antes de conocer a Cristo. Decíamos el martes pasado que el común es que la gente evade impuestos, evade obligaciones tributarias, y a eso la gente le llama ser astuto, ser avispado, ser muy hábil. Y hay cristianos que habiendo llegado a Cristo se quedaron con esas manías y entonces ellos evaden una, evaden una responsabilidad. Ellos manejan carros sin pase. Ellos manejan carros sin SOAR. Ellos manejan carros sin reparación tecnomecánica. Y ellos son muy hábiles y ellos se creen súper avispados, súper inteligentes, súper hábiles, porque evaden todo esto. Pues déjeme decirle que lo que Pablo nos está enseñando es que eso es pecado y que nosotros estamos puestos para obedecer las leyes que están establecidas en nuestra República de Colombia. Mire que el Evangelio nos educa en todos los aspectos. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que, pues obviamente, somos cristianos y que el ser cristianos no nos hace desobedecer ni ignorar esto, sino que por el contrario estamos en el deber de cumplirlo al pie de la letra. Y pues la parte del versículo 8, obviamente, pues mucho más tiene que ver con nosotros, mucho más afín a nuestra vida cristiana, y es el amaros los unos a los otros, el que podamos cumplir, dice el apóstol, porque el que ama al prójimo cumple la ley. ¿Ya? Ustedes recuerdan que Jesús esto lo expresó claramente y lo basó sobre la base del gran mandamiento de Deuteronomio 6.4. Recuerdan que Deuteronomio 6.4 entonces habla a Israel sobre el monoteísmo, pero posteriormente entonces también manda a que ese pueblo no solamente obedezca y crea en el único Dios, sino que también lo ame, que también ame a ese Dios, que sea capaz de amarlo por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso implica que no haya nada que se ponga delante de Dios y yo, o entre Dios y yo. Siempre hemos dicho que cuando se trate de Dios, hasta mi mamá hace cola. Eso es importante que no lo perdamos de vista. Muy bien. Entonces Pablo dice, paguen a todos lo que debáis. Dice, no debáis a nadie nada. Debemos pagar, debemos cumplir con nuestras obligaciones. Hay que pagar los impuestos, hay que pagar el tributo, hay que pagar lo que debemos. La pregunta sería, ¿a qué deuda Pablo se está refiriendo cuando está hablando de esto? Entonces, ese no debáis a nadie nada. Alguien podría decir que no va con él porque no le gusta deber, no le busca prestado a nadie. Ya entiende que tiene dos deudas, aunque tú no le pidas prestado a nadie. Tributo, impuesto, honra y respeto. Y el amar a todos. De modo que el verso 7 no es que no tengamos deudas, sino que nos hagamos cargo de las que ya tenemos y que cumplamos y paguemos lo que debemos. Eso es importante. Asuma esos dos versículos. Usted puede ser
el más pobre o el más feo, pero tiene esas dos deudas. Asuma esos dos versículos y pague la deuda. Alabanzas al Señor. Ok. Prestar o buscar prestado. Vamos a ver. Porque no estamos diciendo que buscar prestado sea pecado. Veamos lo que la Biblia dice, por ejemplo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, dice la palabra del Señor. Gobierna sus asuntos con juicio. O sea que aquí hay un versículo que nos dice que prestar no es pecado. A Jehová presta, vea que el Señor también busca prestar. El que al pobre da y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Entonces, cuando usted da al pobre, eso que estaban hablando ahorita del coronatón, es para darle al pobre. O sea, Dios está pidiendo que usted le preste 25,000 pesos o que si no puede le preste 15, que él después se lo volverá a pagar. Alabanzas. Oiga, qué bueno prestarle al Señor. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Vea, este era tan pobre que ni hacha tenía y la buscó prestada y se le cayó al río. Afortunadamente ahí estaba el hombre de Dios. Ojo a este, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces mire que el problema es el que toma prestado y no paga, no que tome prestado. Ese no es el problema es el que toma prestado y no paga. Entonces, ese es catalogado como un impío. Oiga, señor, como un impío, el que toma prestado y no paga. Ese es un impío. Pero el justo tiene misericordia y da. Ok. Deuteronomio 15:8 dice, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que él necesita. Está hablando de los menesterosos del pueblo de Israel, de las necesidades del pueblo de Israel. O sea, que cuando alguien fuere a tu casa a buscar algo prestado, entonces usted estaba en la obligación de prestarse, ¿ok? Entonces, esto de tomar prestado no es un pecado. Esto y lo que el Señor dijo, no jurarás en vano, y que en su gran mayoría todos han interpretado que jurar es pecado. Entonces, lo que el Señor dijo que era pecado era jurar en vano. El problema no era jurar, el problema era jurar en vano. Dicho de otra manera, jurar y no cumplir. Pero el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo juró. Cada vez que usted encuentra en los evangelios desierto, cada vez que encuentra esas dos palabritas juntas, eso es un juramento. Entonces el problema en la Biblia no es que prohíba jurar, lo que prohíbe es jurar en vano. Así que si usted dice, juro que mañana se los pago, usted tiene que pagar, porque si no paga, ahora sí te metiste en problemas porque juraste en vano. Lo mismo es si buscas prestado y no pagas. Entonces te metes en un lío porque te conviertes o te califican como un impío. Muy bien. Mire la Biblia cómo nos enseña cositas. Hablemos de la ley y el amor. El 3:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Miren lo grande que es la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tremendo versículo. Este es un versículo para resaltarlo dentro de ese capítulo, porque Pablo, al igual que Jesús, está dándole aquí una importancia a ese amor con el cual el Señor nos pide que nos amemos. Es el mismo amor con que Él nos amó a nosotros. Es ese amor de familia, es ese amor de hermano, es ese amor de hijo de Dios, de iglesia, de estar todos unidos en un mismo espíritu. Y cuando ese amor existe, entonces, pues obviamente no se procurará hacerle daño al otro. Pablo en estos versículos cita de la segunda tabla de la ley que trata de nuestras responsabilidades hacia el hombre, nuestras obligaciones hacia nuestro prójimo. Pablo está citando el mandamiento sexto, mandamiento séptimo, el mandamiento octavo, el mandamiento noveno y el 10º mandamiento del capítulo 20 del libro del Éxodo, o sea, desde el 13 hasta el 17. Pablo está tomando todos estos mandamientos y los está resumiendo en uno solo. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo esto que Pablo está hablando. Recuerdo, no olvide que estamos en el proceso a partir del capítulo 12, en donde Pablo ahora comienza a hablarle a una iglesia que tiene conflictos de convivencia, conflictos de adaptación, conflictos sociales, conflictos religiosos, pudiéramos decirlo, porque está la iglesia compuesta de gentiles y judíos, y eso lo vamos a reflejar todavía mayormente en el capítulo 14, donde entonces los conflictos ahora pasan a ser de otra clase. Aquí los conflictos usted ve que son todavía sociales. Entonces, pues seguramente entonces los cristianos gentiles dirían, nosotros no tenemos por qué darle al César. Y los cristianos judíos dirían, pues nosotros no tenemos por qué cumplir la ley de los gobiernos gentiles, nosotros somos judíos, etcétera. Había todo ese choque cultural ahí, todo ese choque social, y eso es lo que Pablo está haciendo. Desde el capítulo 12 en adelante está conciliando estas dos clases de gente, estas dos clases de pueblo, y está tratando de que ellos unan esa fe, unan esa forma de vida, esa nueva forma de vida. Y entonces por eso fue que Pablo en el capítulo 12 les dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Aquí está lo que Pablo está citando: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra el prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego del mandamiento resume que se encuentra en Levíticos 19:18, amarás. O sea, él coge todo esto y dice, vea, lo que usted tiene que aprender es hacer, amar a tu prójimo como a ti mismo, que es también lo que el Señor mismo también planteó en lo que se llama el gran mandamiento. Jesús lo calificó así, lo denominó así, el gran mandamiento. Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que ahí es donde Jesús entonces, a razón de ese gran mandamiento, es que Jesús
pone la parábola del buen samaritano. Entonces él cuenta la parábola del buen samaritano y pregunta, ¿quién de todos es el buen samaritano? ¿Ya? ¿Quién de todos es el buen samaritano? Y realmente lo que él está dejando la enseñanza ahí es que el buen samaritano tengo que ser yo mismo. Yo tengo que ser capaz de amar al prójimo en la proporción que me amo yo. ¿Ya? Tengo que ser capaz de amar al prójimo en la proporción en la que me amo yo, en esa misma proporción. Y eso me dará a mí estar cumpliendo el gran mandamiento de Mateo 23, 22, 38 y 39. Muy bien. Vamos desde el verso 11 hasta el 14. Esto está por bloques porque Pablo está asumiendo temas, como dividiendo el capítulo por unos temas específicos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí el apóstol va a empezar a hacer una exhortación con respecto a llamar la atención a la iglesia de una manera específica, especial. Va a empezar a llamar atención a la iglesia en exhortación para que la iglesia entienda que nosotros estamos en este mundo, vivimos en este mundo, andamos y actuamos en este mundo, pero que nosotros estamos en espera de una salvación, de un momento y de un acto glorioso, y que no nos podemos descuidar ni un instante. Piense usted que si estas palabras se le dijeron a la iglesia en tiempos de Pablo, ¿cuánto más tendrán validez para nosotros? Voy a leerles el trozo completo para que veamos cómo Pablo los confronta con una realidad. Y esto, o sea, en razón de lo que venimos diciendo, yo quiero que ustedes se ubiquen en este contexto. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice entonces, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? Aquel gran día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo eso que venimos hablando, al no cumplirse como está escrito, se convierte en obras de tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no haciéndole trampa al gobierno, ni conejo al gobierno, ni conejo a las autoridades. Honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. Mire, la iglesia de esa época también se peleaba. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted se da cuenta y le pone lupa a estos versículos, usted se da cuenta que Pablo está otra vez abordando todos los temas de los otros 10 versículos, los está abordando todos aquí en estos versículos, pero ya desde una óptica teológica. Desde una óptica teológica. Está confrontando a los cristianos con esa óptica teológica. Mire, lo que yo les estoy diciendo es que lo que debemos hacer es así, es porque, mire, tenemos este asunto y entonces
Si no nos comportamos como debe ser, estamos andando como cualquier mundano, nos está cogiendo la noche, no estamos vestidos de lo que debemos estar vestidos, no estamos andando honestamente, nos estamos pareciendo a cualquier glotón, a cualquier borracho, a cualquier lujurioso, a cualquiera que anda en lascivias, en contiendas y envidias. Pablo dice, acuérdense que nosotros nos hemos vestido de Cristo y eso es lo que no nos permite que andemos en los deseos de la carne. Alabanzas al Señor Jesús. Pablo en estos 4 versículos está haciendo una confrontación teológica maravillosa. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento en los que Dios llama a los creyentes a despertar. Vamos a ver cuáles pudieran ser, que es lo mismo que Pablo está utilizando aquí. El 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es Isaías 5:14. Tenemos 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces aquí ese velad es estar despierto. El tercer versículo, 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, dice el Señor. Nosotros andamos de día, andamos en la luz. Y Romanos 13:11, que es en el capítulo donde estamos, y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor, hermano. La salvación nuestra está cerquitica. Concluimos entonces el capítulo 13 de Romanos diciendo, de Cristo estáis revestidos, dice Gálatas 3:27. Vestidos del Señor Jesucristo, dice Romanos 13:14. Un pasaje dice que los ha hecho, el otro pasaje dice que debes hacer. El pasaje de Gálatas está hablando de la posición del creyente. No sé si esto le recuerda a alguien algo, la posición del creyente. El pasaje de Romanos está hablando de la condición del creyente. No sé si eso le recuerde algo. Tenemos una posición perfecta en Cristo y por eso estamos revestidos de Cristo. Cuando Dios me ve en Cristo y yo soy como Cristo, tengo su justicia. Soy perfecto y completo en Él. No tengo imperfecciones de carácter, pero en cuanto a mi condición, mi andar en el tiempo, cuando la gente me ve, ellos ven a Cristo, ven su carácter, ven el fruto del Espíritu Santo. Es las preguntas que nos tenemos que elaborar terminando este capítulo para que nos internemos en el 14, que el 14 va a tener una descripción, una problemática muy similar a la del 13. Repito, porque estamos hablando de vida cristiana en 2 tiempos. La vida cristiana de un judío, la vida cristiana de un gentil, viviendo en comunidad, siendo un mismo cuerpo, siendo una misma iglesia, siendo una misma familia. Y obviamente, pues eso Pablo tiene que como conciliarlo frente a la palabra de Dios y a esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Así que a pagar impuestos, señores. Si usted no ha hecho la declaración de renta, por favor, ojalá no le toque pagar multa. Si no ha pagado el impuesto del carro, hay que pagarlo así estemos en pandemia. Si no ha comprado el SOAR de la moto o del carro, hay que comprarlo porque en Colombia no se puede andar sin SOAR. Si no ha hecho la tecnomecánica, hágala. Hágala porque tarde que temprano la ley te castiga. No manejes sin pase.
No crea que es que usted es más vivo que los demás. No, no manejes impasse porque te van a catalogar como un impío. ¿Aló? Paguen a todo lo que deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y paguen la deuda del amor. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Así que yo quiero comenzar pagando la deuda del amor. Los amo a todos. Amén. Los amo a todos en el amor del Señor y no quiero deberle a usted nada de eso. Y si a alguno le debo plata, no me acuerdo. Yo soy malo para deber porque casi siempre que debo se me olvida. Así que si a alguno le debo plata, por favor recuérdeme para estar al día con eso. En cuanto a mis impuestos, estoy al día, gracias a Dios. A primer semana de agosto ya tuve que pagar declaración de renta y mi carro anda bien de SOAR, bien de tecnomecánica, bien de todo eso. Y mi paz está al día. ¿Aló? No espere que los partes se le venzan. No, hermano, eso tiene una fecha de vencimiento. Hay que dejarlo ahí que se venza. No, señor. Si la embarraste, pague. ¿Qué hacemos? Eso es lo que somos. Somos cristianos y no podemos estar haciendo chanchullos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabanzas al Señor. Así que, pues yo creo que este capítulo nos ha dejado cosas interesantes. Pregunto, ¿alguien aprendió algo hoy? Amén. Vale. Hay que despertar. Hay que despertar, sí, señor. Hermano, ¿me regala por favor el versículo de Isaías de hay que despertar? 5:14. Y el otro, Y el otro, Tesalonicenses 5:6, Romanos 13:11, me faltó uno. ya, permítame, me devuelvo aquí un momentico. Entonces, Romanos 13:1, Tesalonicenses 5:6, primera a los Corintios 15:34, Listo. Isaías 5:14. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Listo? Un abrazo.